¿Qué pasó? Ya apareciste. Pensé que me ha perdido yo aquí. Bueno, listo. Bueno, bien. Buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Sí me Buenas tardes. escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, le escuchamos bien, profesor. Bueno, perfecto. Ok, entonces, vamos a empezar. Eh, de la sesión pasada, quedó un detallito pendiente relacionado con el ejercicio del vacío. No sé si me permiten, voy a compartir pantalla y voy a presentarles esta imagen que no relaciona las medidas de vacío, nos lo indica un vapor. Aquí tenemos en la columna de la izquierda temperatura, en la columna de la derecha, pues micrones, milímetros de mercurio, y las unidades paganas, como digo yo, y que Víctor me toma el pelo, de libras por pulgada cuadrada y pulgadas de mercurio, que también son utilizadas todavía en algunas partes. Entonces, miremos este pequeño detalle, que es bien interesante. Cuando nosotros empezamos a hacer vacío, si estamos a una temperatura de 30 Celsius, normalmente vamos a tener aquí una relación en micrones de 35.560. Yo no sé qué tipo de vapómetro utilizan ustedes, pero lo normal es, ese vapómetro pues nos va a marcar a nosotros desde el momento inicial la presión equivalente a la presión atmosférica que tenemos nosotros en el lugar donde estamos. ¿Sí? Entonces, por decir algo, si arrancáramos nosotros a esta condición, el vocómetro nos indicaría 35.160. Pamela, Pamela creo que tiene el micrófono encendido. micrófono abierto. Sí, qué Bueno, pena, sí. entonces nos marcaría 35.560. Fíjense que partiendo, perdón, estamos partiendo de 760 o 760.000 micrones, que sería lo que tendríamos nosotros pleno. Pero por la condición de atmosférica y de ubicación, de actitud y todo lo demás, él nos puede estar arrancando en 35.560. Si nosotros quisiéramos llegar a un vacío pleno, este valor debería llegar a cero. Pero llegar a cero va a ser un poco difícil, ¿sí? Va a ser prácticamente imposible. Además de que nuestros sistemas podrían colapsar en el sentido de que no tendríamos explosión, sino implosión. Tendríamos implosión en las tuberías e implosión en algunos recipientes, eventualmente por el efecto de la presión de vacío que estamos ejerciendo, ¿sí? Entonces él va a arrancar aquí en 35.560 y va a empezar a bajar. ¿De qué depende la velocidad, por ejemplo, con la que baje? La velocidad con la que baje depende en qué condiciones está mi sistema internamente. No vamos a entrar en todos esos detalles ahora, pero tendría que ver con condiciones de humedad y otro poco de cosas, que no va a ser sencillo, pero que esto baje muy rápidamente. ¿Y por qué se acostumbra a que se realice el triple vacío? Pues justamente para eso, para mejorar las condiciones y garantizar que realmente podemos nosotros limpiar nuestro sistema internamente. Pues nosotros llegamos a una presión aquí de 250, ¿sí? Micrones.
254 micrones, que es lo que se requiere para un sistema que utilice lubricante sintético, perdón. ¿Ok? Fíjense que la temperatura asociada está en -30 Celsius. La temperatura tiene que estar muy baja en ese momento internamente. ¿Sí? Eso no lo vamos a percibir nosotros. Esta relación de temperatura únicamente corresponde a condiciones, las condiciones climáticas estándar, como lo estábamos comentando ahorita con Víctor antes de iniciar la charla. Entonces, lo importante aquí es hacer este ejercicio, ¿sí? El ejercicio del vacío. Pues nosotros lo que hacemos es empezar desde una atmósfera y empezamos a eliminar esa presión atmosférica hasta cuando podemos llegar a esta condición. ¿Qué sucede si nosotros siguiéramos de aquí para abajo de los 250? Si llegáramos a 127, nosotros como está aquí, o a 25 o algo así, que nuestro sistema vaporizaría el lubricante que está dentro del compresor, lo saca y nos va a dejar el sistema sin lubricante. Y por esa razón no es recomendable que se trabaje a una presión de vacío por debajo de 250 micrones. No se recomienda hacer ese tipo de cosas para que no tengamos problemas. Mirándolo al lado derecho, en la última columna, que es de pulgadas de mercurio, que es la que corresponde a la mayoría, al 99% de los manómetros que se utilizan, ¿sí? Fíjense que el manómetro el de baja presión le marca vacío y le marca unas rayitas que lo llevan a 30. 30 sería el tope a cero, o no 30, ni siquiera 30, 29.90 y algo, ¿sí? Aquí está 91, 99. Ese sería el tope más bajo al cual podríamos nosotros hacer vacío, que no, en teoría nos indicaría ese relojito, esa agujita. ¿Y por qué es un error hacer vacío y mirar solamente la aguja? Porque cuando usted empieza a hacer vacío y baja la agujita, esa agujita aquí a esta condición va a llegar a marcar más o menos 28. Entonces el técnico dice, está perfecto, ya 15 minutos, como dicen muchos, está perfecto, 15 minutos de vacío, cierre y carga radiante. 15 minutos de vacío, ¿qué significa? Que pudo haber llegado aquí a 29.02 y estamos en 22.800 micrones. Y significa que todavía mi sistema tiene muchísima humedad y no está completamente bien. O en su defecto puede tener incluso microfugas que no hemos detectado. Entonces, la única forma de que nosotros podamos garantizar que tenemos un buen vacío es trabajando con micrones y llevándolo a estos valores. Para que mi lubricante es mineral, porque yo tengo ese sistema todavía con R22, está funcionando bien y todo, y, y no lo voy a cambiar ahora porque me está dando un buen rendimiento. Listo, eso es totalmente válido. ¿Sí? Bueno, puede mantenerlo a 400, puede llevarlo a 400, por ejemplo, pero que se mantenga. Obviamente cuando pare, cuando llegue aquí y usted cierre válvulas y apague la máquina de vacío, él va a subir. ¿Por qué va a subir? Porque va a tender a equilibrarse internamente. Los presiones se van a tender a equilibrar. Pero si está en 250, se va a equilibrar por allá en 300, 300 algo, y ahí se va a quedar. Si sigue subiendo lentamente, es porque tienen humedad. Y si empieza a subir y subir y subir y subir y subir, es porque tenemos fugas. Algún punto de fuga, una microfuga o algo, pero tenemos una fuga. La única forma de garantizar que tenemos un buen vacío es este. El relojito es muy bonito, como adorno se ve muy bien en ese aparato, pero, en ese instrumento, pero no nos sirve para medir el vacío realmente. Yo no sé si Víctor y si alguien que haya tenido alguna inquietud, le quede un poco más clara la cuestión del vacío y por qué es importante hacer este tipo de procesos para nosotros continuar.
Bueno, yo tengo una pregunta. Si usted puede volver, por favor, sobre la explicación del triple vacío que dijo en la tabla, cómo la tabla justifica el proceso del triple vacío. Ah, bueno, cuando usted está bajando y empieza, por ejemplo, empieza aquí y llega aquí y por aquí empieza como a estancarse, estabilizarse y no baja por más tiempo que tenga, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Parar el vacío, carga usted un poco de nitrógeno, por ejemplo. En muchos casos la gente ni siquiera le pone nitrógeno, le pone un poco de refrigerante del mismo que tenía, ¿sí? Arranca el sistema, 5 minutos, vuelve y saca ese refrigerante y vuelve ya a ese vacío. Pero si usted tiene nitrógeno, pone nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a absorber también esa humedad, saca el nitrógeno y vuelve ya a ese vacío. Y lo más probable es que ya no se quede aquí, sino que baje un poco más. A veces ni siquiera con 3 vacíos puede uno llegar a los valores que necesita. Necesita unos 3, 4, y a veces hasta 5. Y claro que lo digo por experiencia propia. Y ese cuento del vacío, de que ya llegó y 5, 15 minutos, 20 minutos, olvídense. Yo tuve unos problemas con unos equipos en una ocasión donde, donde duré muchísimo tiempo, casi 3 días, haciéndole trabajo a un equipo para poderlo llevar a un vacío más o menos decente, alrededor de 500, y no pude bajar de 500. Imposible bajar de 500. No es fácil a veces, pero la recomendación es esa. Entonces, si usted hace eso y llega aquí y empieza como a estabilizarse, pare y vuelve allá. Coloque nitrógeno, limpia el sistema, vuelve y saque el nitrógeno y vuelve y haga vacío. Y va a ver que la cuestión mejora y probablemente puede llegar aquí a esta. No, si sigue y llega, no importa. Ah, no, que ya pasó y me llegó a 15. No importa, párale en 15, póngale un poquito de nitrógeno, limpie, vuelve, sáquelo y vuelva y haga vacío. Lo que nos interesa es que ese nitrógeno ayuda a limpiar internamente, ayuda a absorber esa carga de humedad y usted tiene un mejor sistema internamente, mejor dicho, más garantía de su sistema internamente. ¿Sí? No Sí, sé si gracias. haya alguna inquietud, si alguien tenga alguna inquietud con respecto a ese tema del vacío. Esta temática forma parte de un curso que dictamos nosotros, que se conoce como Buenas Prácticas mm, en Refrigeración y Lubricación. Un curso que hacemos con ACAI. ¿Alguien tiene alguna inquietud o podemos salir de aquí y regresar a nuestro tema? Hola, buena tarde. Hasta el momento yo no tengo alguna inquietud. Ah, Bueno, listo, David, gracias. Vamos a salir, voy a cerrar esta presentación. Si me permiten, ya. Creo que habíamos quedado aquí. ¿Eh? Bueno, entonces, ah, estamos mirando la cuestión de la sensación térmica. La sensación térmica asociada a la temperatura, el polvo seco, a la humedad relativa y a la velocidad del aire. Esto está tomado para baja temperatura, pero podemos tener otras condiciones en las cuales ya tenemos temperaturas más altas. Fíjense que esto está para temperaturas más altas, ¿no? Tenemos unos rangos aquí en los cuales pues podemos ver qué es lo que está sucediendo en nuestro sistema a partir del cambio de la temperatura. ¿Qué pasa si tenemos nosotros 30 grados
Y aquí nos está cambiando esta, esta condición. Fíjense que en la medida en que nosotros vamos avanzando hacia la derecha, la temperatura que percibimos que sentimos aumenta. Si yo estoy acá es porque tengo una temperatura, una sensación más baja, una temperatura más baja, 27. Yo siento que está en 27 y luego que está en 30. ¿Por qué? Porque son una condición atmosférica diferente. Pero si yo me vengo hacia acá, en este rango, ¿qué significa eso? Que tengo una concentración de carga. Y por eso, así la temperatura está en 30, para mí no está en 30, para mí está en 34, 35, incluso 39 grados. Y si estoy acá, significa que la sensación para mí es 40, 41, 45 grados. ¿Por qué? Porque tengo condiciones, son las que hacen que eso sea lo que yo estoy sintiendo. ¿Cuáles pueden ser esas condiciones? Por ejemplo, en el sitio donde yo estoy, el encerramiento me puede generar a mí eso. Si yo tengo una ventilación, una línea de aire un flujo de aire que entre y me refresque el ambiente, yo voy a sentir algo de ese tipo. ¿Sí? Entonces, por eso en muchos casos, sobre todo cuando la noticia dice la temperatura ambiente de tanto y la sensación térmica de tanto, porque es lo que se percibe de acuerdo con la condición atmosférica que tenemos en ese lugar. Lo crítico es que se pase a estos rangos. El rango amarillo ya es delicado y el rango rojo es peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque una persona puede perder el conocimiento fácilmente en una situación de... Y sobre todo para personas que tienen problemas de tipo respiratorio o problemas cardíacos, ¿sí? Por ejemplo, conozco un caso, supe un caso, nosotros con mi familia vivimos en Barranquilla, en Colombia, durante bastantes años vivimos allá, y había temporadas en donde la temperatura se subía muchísimo. Y supimos de un caso que se presentó, nada, lo comentaron, un día que la temperatura estaba muy alta, temperatura, perdón, bueno, la temperatura estaba tan alta que estaba alrededor de los 40 grados. Un señor estaba haciendo unas vueltas por ahí por el centro de la ciudad, empezó a sentirse mal y le dijo a un mototaxista que lo llevara a la casa. Lo llevaba a la casa y dijo, sí, claro, yo lo llevo. Prestan servicio de transporte en motocicletas. El señor se subió atrás en la moto, le dijo, voy para tal sitio, y el de la moto arrancó. Él arrancó y sintió como que algo no estaba bien en su moto y volteó a mirar y el señor no estaba, le había caído. Disco le dio un infarto y se murió por efecto de la carga térmica tan alta. En un día de esos de temperatura de 40, la sensación térmica tranquilamente puede estar en 43, 45 grados. Y es difícil, es muy difícil trabajar con la condición de...
Aquí tenemos una tabla para ajuste de reducción térmica. Y fíjese qué condición es la que más nos afecta y nos ayuda o nos mejora. Dependiendo de la temperatura y dependiendo de la velocidad del viento, o mejora o ayuda. Fíjense, de aquí para atrás ayuda a disminuir. Por eso es que en la tabla anterior veíamos unas temperaturas un poco más bajas. De aquí para atrás ayuda a disminuir. Viento menor a 12.5 kilómetros, no hace un... entonces, yo uso una expresión muy normal aquí, no hace un carajo, no afecta en nada. ¿Sí? Pero cuando ya tengo un viento que está alrededor de 20 kilómetros hora o 15, 18 kilómetros hora, ya empieza a verse algo. Fíjese que si estoy a temperaturas más bajas de 28, mejora un poco la condición porque mi sensación térmica va a ser de 1, un grado, por lo menos uno, de pronto hasta un poquito más, 2 grados por debajo de lo que realmente está. ¿Por qué? Porque yo estoy sintiendo la brisa. ¿Sí? Si la velocidad del viento aumenta, ¿sí? Pues voy a mejorar esa condición incluso para temperaturas más altas. O si está hasta 50, fíjense que sube. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo temperaturas alrededor de 40 con una velocidad de viento por allá de 30 grados, de 30 kilómetros hora? Que no me disminuye, me sube. Pues voy a tener una sensación térmica más alta de la temperatura que normalmente tengo. Y si la velocidad del viento es mucho más alta, fíjese que puede subir todavía más. Y si son 50, por mayor razón. Entonces, esto nos puede ayudar a comprender un poco más el comportamiento de esa carga térmica en el ambiente y lo que corresponde a la sensación térmica. Esa sensación térmica es la que nosotros tenemos que aprender a manejar cuando hacemos procesos de climatización para nuestros climas. Y ojo que cuando hablo de climatización, no estoy hablando necesariamente de emplear un equipo de acondicionamiento de aire. No necesariamente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer climatización únicamente con ventilación. Únicamente con ventilación podemos climatizar. Manejando la velocidad del aire, la distribución del aire, la velocidad del aire, la humedad del aire y la temperatura del aire. Yo puedo climatizar un ambiente para personas o puedo climatizar un ambiente para productos, como por ejemplo frutas, flores, otro tipo de productos de ese estilo. ¿Sí? O puedo acondicionar utilizando un equipo haciendo exactamente lo mismo. ¿De qué va a depender? Pues de las exigencias del sistema o de los, a veces hasta de los gustos de la gente. Mire Vamos a que, Chu, sí, perdón, sí, dale. qué interesante. Usted que siempre pregunta que qué hemos aprendido, ya yo estoy aprendiendo, empezando la sesión. Yo tenía entendido que el wind chill effect era siempre una sensación de reducir la temperatura y mira, no es así. No necesariamente. Puede Sí, ser, pero la mayoría de las veces vas hacia arriba, no hacia abajo. exacto. Entonces, viendo esa tabla en ambientes de industria, de manufactura, la climatización mediante la ventilación puede revertirse y ser engañosa. Y mira qué interesante. Yo siempre pensaba que la velocidad del viento hacía un efecto de reducción de temperatura. No necesariamente. No necesariamente. Muy bien. Porque si yo no manejo bien el viento y si tengo unas temperaturas altas, ese aire está a temperatura alta.
Y por más de que le aumente la velocidad, ¿sí? Él baja su temperatura, pero resulta que llega y se encuentra con un ambiente de alta temperatura, entonces como que pierde su efecto. Parte de los ejercicios que uno hace con el aire justamente es eso, ¿no? Aumentar la velocidad para disminuir la temperatura y jugar con ella, que es lo que uno hace en acondicionamiento de aire, es eso, ¿sí? Y en refrigeración. Aumenta la velocidad para jugar con esa baja de temperatura. Pero fíjese que el efecto no es siempre exactamente el mismo. Bueno, ¿alguna inquietud más o continuamos con nuestra temática? No, solamente un comentario. Me parece muy interesante Yo, porque yo también pensaba, igual que Víctor, ¿verdad? Que siempre el efecto era reducir la temperatura. Y me parece curioso porque, digamos, es a partir de los 34 grados, digamos, aproximadamente, ¿verdad? Por ejemplo, para sí, velocidades más altas, donde se ve ese cambio. Y me recordaba empieza, que ya la temperatura interna del cuerpo humano, bueno, anda entre 36 y 37, ¿verdad? Me sí, parece. Sí, como que tal vez por ahí también está relacionado. sí, sí. Tiene también que ver, claro. Pero sí, muy interesante. Sí. Bueno, Yo tengo una consulta allí. ¿qué hubo, David? Esta, esta, esta reducción de esa temperatura que estamos viendo aquí, o sea, digamos la columna uno que es donde está la temperatura, esa es la temperatura del aire, ¿cierto? Sí. Temperatura ambiente. La De temperatura bulbo ambiente, seco, de bulbo no, seco. no sé, Bulbo seco. ¿ya? Eh, pero si yo tengo dentro del espacio fuentes de calor, ¿sí? O sea, yo pensar porque es que hay mucho requerimiento en la industria, ya Sí, son plantas, bodegas grandes, donde sí, hoy en día tenemos el concepto que están manejando las empresas o más bien los departamentos de seguridad y salud en el trabajo, que es el estrés térmico. sí, Entonces, de parte de ellos siempre hay un requerimiento de poder tener un confort para los operarios, las personas que estén trabajando, sobre todo en las plantas o bodegas grandes, de aproximadamente, pues aquí en la zona de Cali, donde estamos, de unos 25 grados centígrados, ¿sí? Y Celsius. sí, aproximadamente como el confort, donde los operarios no se va a sentir pues en ese estrés térmico. Es esa sensación, ¿no? No es temperatura, Sí, porque ellos hacen mucho énfasis en la sensación térmica. sí, Entonces, ¿cómo puede hacer uno, digamos, con solo ventilación? O sea, yo sé que con el solo hecho de que yo pueda hacer una renovación del aire, estoy mejorando la sensación térmica. Es decir, sí, extraer el aire caliente e inyectar aire exterior, ¿cierto? sí, Pero a veces hay muchas fuentes de calor internas. Aquí estamos hablando de unas velocidades altísimas que pues posiblemente no se van a dar pues no, internamente usted no lo podría manejar. exacto. Internamente usted no puede manejar una distribución de aire dentro de un sistema cualquiera, no puede manejar una velocidad que pase de 10 Metros metros por por segundo. segundo, porque va a Sí, generar un problema de ruido, de vibración, una cantidad de cosas que, no he dicho, si lo ven a usted lo sacan corriendo. sí, no, de acuerdo, eso no se va a dar, ¿no? Por eso. Bueno, Entonces ahí es donde usted tiene que empezar a trabajar con otra serie de aspectos. Uno, la distribución así de es. ese aire es vital. O sea, hay que analizar muy bien dónde están los puntos críticos y dónde debe usted colocar esa fuente de inyección de aire para que el efecto sea el que usted necesita. ¿Por qué? Porque si usted coloca la fuente de aire a 1 metro, a 2 metros de distancia de la persona se va a sentir acalorada todo el tiempo y no va a sentir el fresco que necesita. Pero si esa fuente de aire le llega a la persona, así a 2 metros, la temperatura es un poco más alta, esa persona se siente tranquila, Así se es. siente Sí, confortable. sí, de Entonces acuerdo. hay que mirar muy bien y la forma de distribuirla, porque no la puede distribuir en chorro, por ejemplo, porque entonces Sí, va a a eso generar he otros llegado, problemas. básicamente, a eso he llegado. O sea, son bodegas, normalmente las bodegas tienen 10, 5 metros de alto. Entonces hemos llegado a eso, para
poder garantizarle o mejorarle esa condición de confort a las personas que están en ese ambiente es colocar estaciones más puntuales o inyecciones de aire cerca donde mantienen los operarios, ¿no? Bien. Eh, Sí, a eso hemos llegado, básicamente. sí. Pero es muy interesante saber, con solo caudales de aire, pues saber que hasta dónde más puede uno llegar, ¿no? Sí. Interesante saber. No sé si lo vamos a ver de pronto más adelante. Pues vamos a mirar y vamos a ir analizando qué podríamos hacer en cada caso. Oh, Me parece interesante porque podríamos analizar y empezar a plantear alternativas, así como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? ok, perfecto. Así de pronto el ejercicio específico tal vez no lo hagamos, no sé, pero podríamos por lo menos plantear algunas alternativas, algunas opciones. Bueno, vamos a continuar entonces. Volumen. Volumen ya sabemos nosotros que está relacionado con las dimensiones de un cuerpo y es una magnitud física escalar. Hablamos de largo, ancho y alto en un cuerpo. Eh, ¿cómo lo, cómo lo calculamos? Bueno, o ¿cómo lo determinamos? En el sistema internacional hablamos de metros cúbicos. El sistema inglés se habla de pies cúbicos. Las unidades paganas hablan de pies cúbicos. No de pulgadas cúbicas, sino de pies cúbicos, ¿sí? Con sus respectivos múltiplos y submúltiplos, ¿no? Y viene una unidad interesante que manejamos nosotros en ciclometría, que es el volumen específico. Entonces, ¿qué podríamos decir del volumen específico? ¿Qué será eso de volumen específico? ¿Quién me puede decir algo? Así rápidamente. Volumen por unidad de masa. Volumen por unidad de masa, ¿sí? De un cuerpo cualquiera. Entonces, la relación entre el volumen del cuerpo con la masa es lo que llamamos volumen específico. Y eso es el inverso de la densidad. Exactamente el inverso de la densidad. Ahora, ¿qué es la densidad? Yo me podría decir, no, el inverso del volumen específico, sí, el inverso del volumen específico. Pero, ¿qué es lo que nos está relacionando específicamente a la densidad? Pues nos está relacionando esa masa, esa cantidad de aire, por ejemplo, en este caso, con respecto al volumen que ocupa. Recuerden que el volumen del aire no es fácil de determinar, ¿no? Por su condición justamente, sus características, ¿sí? Entonces, al igual que la presión atmosférica, ¿sí? La densidad disminuye cuando aumenta la altura sobre el nivel del mar. Pues entre más arriba del nivel del mar estemos nosotros, menor densidad tiene el aire. Y como tiene menor densidad el aire, por eso nos cuesta a nosotros tanto trabajo respirar en la medida en que vamos subiendo altura sobre el nivel del mar. Tenemos que hacer mucho más esfuerzo por la falta de presión de ese aire. Tenemos que hacer mucho más esfuerzo para llenar la cavidad del aire de respiratorio y tenemos una menor densidad. Entonces, esa densidad del aire seco va a ser igual a la presión atmosférica en pascales dividido por R, que es la constante universal de los gases, y T, que es la temperatura del aire medida en Kelvin. Entonces yo puedo determinar la densidad a partir de esta expresión. Hay otra expresión que podemos utilizar, que es esta, la del vapor de agua. Vamos a necesitar de pronto.
va a ser igual a 0,622 por presión de vapor de agua dividido RT. ¿Qué es la presión de vapor de agua? 0,622 es una constante, ¿sí? Mm. Constantes han sido determinadas básicamente por procesos de cálculo a nivel de laboratorio, ¿sí? Mm. Más adelante vamos a pasar por algunas de ellas y vamos a mirar a qué corresponde. La densidad de la mezcla va a ser la densidad del aire seco más la densidad del vapor de agua. Entonces va a ser la suma de esos dos valores. Vamos a recordarlo. P es la presión del aire atmosférico, P es de la presión de vapor de agua, R la constante de los gases. Ahora, otro concepto importantísimo. eh, Lo vemos aquí, lo podemos ver aquí en energía, lo podemos ver también en el diagrama de Molías. Que trabajamos mucho el diagrama de Molías. Y es la entalpía. ¿Quién me puede decir qué es la entalpía? Sin buscar en Google. Oye. Ah, me dice Víctor que ya no busca en Google, sino busca en IA. ¿Hubo nadie? ¿Nadie me puede decir qué es la entalpía? Sí, recuerdo que es como la cantidad de energía en kilojoules por unidad de, en este caso, de masa, de aire seco. Bueno, sí, por ahí podríamos decir. La entalpía es una palabra de origen griego, significa agregar calor. Estamos hablando de energía, una magnitud termodinámica. Y nos presenta flujo de energía calórica o energía térmica en procesos térmicos. Pero ojo, que operan a presión constante y que realizan un trabajo. O sea, que hace referencia a la energía que un sistema intercambia con ese entorno. Entonces, si recuerdan ustedes el diagrama de Molière, fíjense que tenemos la energía asociada ¿a qué? A los procesos de compresión, de condensación, de expansión o de evaporación, que una buena parte de ellos son a presión constante, temperatura constante, condensación y la evaporación. Ocurren a presión constante y a temperatura constante. Bueno, en teoría, porque en la práctica tenemos unas pequeñas variaciones de presión y temperatura. Pero en teoría son constantes. Entonces, la entalpía de saturación, ¿a qué se refiere? La entalpía de saturación se va a referir entonces a lo que ocurre a ese aire seco cuando está sometido ¿a qué? ¿Qué pasa con el aire seco cuando hablamos de entalpía de saturación? ¿Cómo está de la humedad? ¿Sí?
Esta temperatura de saturación será igual a 1,005 más 1,88 por H, donde H es la entalpía del aire seco. Y estamos midiendo esta entalpía de saturación en kilojulios sobre kilogramo de aire seco, como lo estaba diciendo hace un rato. ¿Sí? Todos esos procesos se logran a partir de lo que nosotros conocemos como la transferencia de calor. Todo eso se logra a partir de la transferencia de calor. Pero vamos a pasar un poquito rápido por este recorderis de los modos de transferencia de calor. La transferencia de calor es un proceso físico, termodinámico, en donde transferimos calor entre cuerpos, ¿sí? En unas condiciones determinadas. ¿Cómo podemos transferir calor? Porque tenemos diferencias de temperaturas. Si yo tengo dos cuerpos que están a diferente temperatura y los juntos, ellos van a intercambiar. Ellos van a intercambiar. Recuerden que hace unos días yo les decía a ustedes que no se coman el cuento de que tengo frío, venga, les cuento que es que tengo frío. No, que tengo frío no, simplemente estamos diciendo es, quiero intercambiar calor. No es el problema. Equilibremos temperaturas corporales. Esta es la cuestión. Y aquí lo que vamos a hacer nosotros también es lo mismo. ¿Hasta dónde vamos a poder transferir? Hasta cuando hay un equilibrio de temperaturas entre esos cuerpos. Hasta ahí podemos nosotros transferir. Entonces, esa transferencia de calor nos permite determinar la velocidad a la cual esa energía es transferida de un cuerpo a otro. ¿Y en qué la utilizamos? Todos los días la usamos. Procesos de evaporación, procesos de condensación, procesos de secado de productos y otro poco de procesos de ese estilo, ¿sí? En la industria esto es el pan diario, secar productos para conservación de productos, para manejarlos, para que no se dañen, para que no se pierdan, para que yo los pueda comercializar. Tengo que secar. Y no utilizo equipos de acondicionamiento de aire o calentadores especiales. Muchas veces solamente utilizo un flujo de aire y un movimiento del producto. Nada más. Flujo de aire y un movimiento del producto. Y unos hilos de almacenamiento que están a una temperatura determinada, con unos elementos que nos permiten a nosotros mover ese producto internamente, ¿sí? Unos sinfín, unos tornillos, unos sinfín, unas batidoras que nos permiten mover ese producto. ¿Para qué? Para sacarle toda esa cantidad de humedad que tiene y secarlo. Porque necesitamos secarlo. Entonces, como les decía, ese proceso va a continuar hasta cuando tenemos equilibrio térmico. ¿Cuáles son los procesos que tenemos? Conducción, convección, radiación. ¿La conducción qué es? Transferimos a través de un cuerpo. Utilizamos un cuerpo para transferir a través de en una temperatura a un lado de una pared de 35 grados. Al otro lado de esa pared, la temperatura es de 25 grados. Pues el calor que está al lado que tiene la temperatura más alta, va a empezar a pasar a través de esa pared al otro lado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo tengo ahí. Estos procesos todos cumplen la ley de Fourier.
nos dice que la densidad de flujo de calor sobre una superficie es igual al cociente entre la diferencia de temperaturas, la diferencia de esa sección transversal y multiplicado por la conductividad del material. Si yo hago conducción, ¿qué tengo que tener en cuenta? El espesor de esa pared o la longitud de ese elemento a través del cual estoy conduciendo. Tengo que tener en cuenta la sección, la superficie a través de la cual estoy conduciendo. Porque no es lo mismo que yo en un cilindro transfiera a través de la superficie perimetral que transferir a través de las superficies paralelas. Ok. No es lo mismo. Entonces aquí tenemos presión. Como es flujo, por eso tiene el copunto. A es la superficie expuesta a la transferencia. Delta T es el diferencial de temperaturas de los dos puntos, antes y después de la superficie. Delta X es el diferencial de la sección transversal, el espesor de esa pared. Y K es la constante de conductividad de ese material. Dependiendo del tipo de material, porque no es lo mismo que yo conduzca a través de un muro de ladrillo macizo a un muro de ladrillo macizo recocido o a un muro de ladrillo hueco o tolete, como se le conoce popularmente, o que conduzca a través de un muro de concreto o de piedra caliza, totalmente diferente, o de madera o una lámina de acero o una lámina de cobre, totalmente diferente. ¿Qué significa ese signo menos aquí? Que el flujo de calor es positivo cuando la temperatura disminuye. Si este diferencial de temperatura va de mayor a menor, entonces este signo negativo nos dice que estamos haciendo qué proceso, suministrando, ¿cierto? De lo contrario, estamos absorbiendo. Bueno, tenemos un flujo de calor a través de esta pared, de espesor L, y ojo, es espesor L, no es grosor. Grueso no es, se dice espesor, no se dice grueso. Grueso es otra cosa. No tiene nada que ver con este concepto. Es espesor. Igual que recordarles otra vez que la temperatura se mide en Celsius y no en centígrados. Celsius, no en centígrados. Y que esta A no es un área, es superficie. Superficie expuesta. Este ejercicio que está pintado a la izquierda lo vemos aquí en el de la derecha sobre la pared. Tenemos, se llama aquí, transfiere el calor a través de la pared y aquí al otro lado pues, vamos a recibir ese calor. Y este mechero estamos calentando el extremo de esta barra. Ese calor se va a ir por todo el extremo de la barra y lo vamos a percibir ¿en dónde? En la mano cuando se empiece a calentar esa barra. Ese ejercicio ocurre por transferencia de calor por conductividad. Hay una cuestión importante que a tener en cuenta que es la conductividad térmica de los materiales varía de acuerdo con la temperatura. A mayor temperatura, menor conductividad. Entre más alto sea el valor de la constante de conductividad del material, significa que el material es mejor conductivo.
Si tiene una conductividad baja, significa que el material es muy buen aislante. Hay una tabla con algunas conductividades de algunos materiales. Temperaturas pesadas en Kelvin para el cobre y para el aluminio. A diferentes temperaturas disminuye. Vamos a hacer un ejercicio interesante aquí. Miras, empecemos ya. Dice, un cuarto tiene un techo en concreto de 6 por 8 por 0,25 metros de espesor. La temperatura interior del cuarto es de 15 Celsius y la exterior del ambiente es de 4 Celsius. ¿Cuál es la velocidad de transferencia de calor por el techo? ¿Y cuál es el costo de la pérdida de calor del cuarto en 10 horas? El kilovatio nos cuesta 570 pesos. Kilovatio. Entonces, ¿qué hubo? ¿Ya vamos resolviendo? 5 minutos para que pensemos en esto. Es muy rápido. Carlos, yo tenía una inquietud, es que se me pasó preguntarla antes, es ¿Qué hubo, David? el delta X, ¿a qué hace referencia en la fórmula? Al espesor de la pared. Ah, ok, listo, gracias. ¿Qué hubo? ¿Cómo vamos? ¿Tenemos todos los datos? No, tenemos que buscar la conductividad térmica del hormigón. Trabajen con este dato, 1,63 vatios sobre metro Celsius. 1,63 vatios sobre metro Celsius. Lo busqué en la inteligencia artificial, me habló de
1.4 a 3.6. Usé 2.5 promedio. Sí, pero Bueno, era metro Kelvin, ¿no? puede ser metro Kelvin, puede ser metro Celsius. Sí. El caso es exacto, es indistinto. Sí, en este caso no hay problema. Bueno, ¿ya tenemos alguna respuesta? Mm. 110 con una conductividad de 2.5. 110. 110 ¿qué? Eh, 2.5 vatios metro cuadrado. Grado Kelvin, se va con grado Kelvin. Aquí nos dice que por el techo, ¿no? Vatios por metro. Sí, sí, estamos suponiendo que es solamente por el techo. Ojo. ¿Vatios por metro? No, 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 no. no, perdón, perdón. Yo creo que tiene un error por ahí embolatado, Víctor. Carlos, la velocidad se mide, o sea, digamos, la velocidad de transferencia de calor por el techo. ¿Sí? Eso es por Sí, unidad de tiempo, ¿no? es el Q punto que está planteado ahí en la ecuación. Sí, a mí me dio 3.400 vatios, No. pero no sé si ese es Es calor. este Q punto que está aquí. Calor transferido, sí. Q Mm, punto. Mm. delta T, delta Ah, que me falta el área. T. ¿Me falta qué? El área me faltaba. Me No, falta la superficie. sí. Superficie. Ay, perdón, disculpe. Me faltó la superficie expresada en metros cuadrados. Lo traiciona el subconsciente, Víctor. Lo traiciona el subconsciente. Sí. No, acostumbrarse no es fácil, le cuento. Acostumbrarse no es fácil. Cambiar ese chip es muy, muy, muy complejo para muchas personas. Ujú, Bueno, ya tenemos una respuesta. ujú. Sí, en mi caso también me da 3.442,56 watts Eh, en este caso, eh, ¿Con qué conductividad térmica? Con con 1,63. correcto, 1,63. 1,63. Entonces nos va a dar esto, ¿sí? Se da Mm, K por A por delta T sobre delta X. 1,63 vatios sobre metro Celsius por A, que es la superficie, que como dice que es el techo, será 6 por 8 metros cuadrados. El delta T, que es 15 menos 4, ¿sí? Sobre el delta X, que es 0,25, que dice que es el espesor de la placa. Entonces eso nos da 3.442,56 vatios o 3,44 kilowatts. Quisiéramos mm, nosotros ponerlo así. Ahora la segunda parte dice, ¿cuál es el costo de la pérdida de calor del cuarto en 10 horas? Si el kilovatio hora cuesta 570 pesos.
Repita la pregunta, por favor. ¿Cuál es El costo. el costo de la pérdida de calor del cuarto en 10 horas? Sí. El costo del kilovatio hora es de 570 pesos. Bueno, en este caso a mí me dan 19.622.59 pesos. Pesos. Ajá. Sí, correcto. Listo. Entonces, tenemos el Q, que habíamos hallado el Q punto, que son 3.442,56. En 10 horas vamos a tener 34.425,6 vatios hora o 34,42 kilovatios hora por los 570 de kilovatios, eso nos da 19.622,6. Perfecto, sí, señores. Bueno, listo. Ahora vamos a hablar de convección entonces. Hablemos de convección. ¿Saben cuál es la base de la convección? ¿Cuál es el proceso real que ocurre en la convección? David iba a decir algo. ¿Qué ocurre en la convección realmente? ¿Qué es lo que pasa cuando trabajamos convección? ¿Ah? ¿Vamos? En la convección hay una Sí, transferencia, ¿ya? Conducción es a través del material, ¿ya? sí. No sabría cómo darte usar esas palabras. La convección es cuando se entra en contacto no hay contacto, ¿no? Estoy como confundido. La convección. ¿Quién podría ayudarnos? Bueno, en este caso la convección sería por transferencia de calor a través del aire. Puede ser, no necesariamente aire, Oscar. Estamos en esta Mm, bueno, convección cierto, algún a fluido través en de un este caso. fluido. Exacto, Sí. cualquier fluido. Cualquier fluido que esté eh, actuando sobre un cuerpo puede o suministrar o retirar calor de ese cuerpo. Entonces, ahí se involucra, por ejemplo, dentro de un recipiente, por ejemplo, cuando estamos calentando agua, dentro de ese recipiente, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos tener dos, eh, dos efectos, ¿no? Uno, conducción a través de la base, del material de la base del recipiente.
Y luego tenemos convección a través de ese fluido que tenemos dentro del recipiente, que es el agua. Y esa transferencia se da por el movimiento del fluido sobre la superficie que se está calentando. Pues en la medida en que empieza a aumentar la temperatura de ese fluido que está sobre esa superficie, ese fluido empieza a subir. En el caso del agua, empieza a subir. ¿Por qué? Porque se empiezan a formar góticas, o no góticas, sino burbujas. No son gotas, sino burbujas. Se empiezan a formar burbujas. ¿Por qué? Porque en ese punto el fluido alcanzó la temperatura de ebullición. Entonces se forma una burbuja y sube la burbuja. Y al subir la burbuja, despejó un espacio al cual llega otra parte de fluido y así sucesivamente empieza a darse y por eso empieza a circular el fluido dentro de ese recipiente. ¿Sí? Entonces la cantidad de calor que se transfiere obedece a la ley de Newton, al enfriamiento de Newton. Indica que la densidad de flujo de calor es igual al producto de la diferencia de la temperatura ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la superficie expuesta y la convectividad del fluido. O sea, no todos los fluidos transfieren exactamente en las mismas condiciones. Una capacidad de conducción tiene el aire, otra tiene el agua, otra tienen los aceites, otra tiene cualquier otro fluido que nosotros llamamos aire. Y en el caso nuestro, pues los refrigerantes obviamente van a tener una, un comportamiento determinado. Entonces aquí vamos a tener que Q punto es igual a H por A por delta T, donde H que es la constante de convectividad del fluido. A es la superficie expuesta a la transferencia. Y delta T pues nuevamente es el diferencial de temperatura entre el fluido y la superficie expuesta. Y aquí está lo que yo les estaba indicando. ¿Sí? Aquí en la superficie inferior del recipiente se calienta, empiezan a formarse burbujas, las burbujas suben y generan un movimiento cíclico aquí, donde en la medida en que va calentando sube y las que están a más baja temperatura o como se les conocería popularmente frías, pues van a bajar. Cuando se calienten vuelven a subir. Entonces se forma un, una rotación aquí de producto o de la sustancia dentro del recipiente. Entre más rápido es el movimiento del fluido, mayor transferencia de calor por convección térmica. Cuando no hay movimiento de fluido, pues obviamente la transferencia de calor se pierde. Y eso es algo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Entonces, fíjense que lo que hacemos en refrigeración, ¿qué es? Colocar el fluido en movimiento, nuestro refrigerante de fluido en movimiento, para poder realizar el ejercicio de transferencia. ¿Dónde hacemos transferencia? Hacemos transferencia principalmente en la evaporación y en la condensación. Pero también tenemos una transferencia en la compresión. ¿Por qué? Porque es que ese fluido se calienta y allí el mismo fluido que está entrando al compresor nos ayuda a refrigerar el compresor por dentro. Por ejemplo, uno de los pequeños detalles que tenemos. La eficiencia de transferencia no es una propiedad de los fluidos. Depende de la geometría del cuerpo, las propiedades del fluido, la naturaleza del movimiento, la velocidad. Y ese valor se determina de manera experimental, normalmente. En una tabla de convecciones,
libre en gases, libre en líquidos, forzada en gases, forzada en líquidos, cuando hay ebullición y condensación. Los valores van a estar entre estos rangos que están expresados aquí. Vamos a hacer un ejercicio. Este es el ejercicio. Un alambre eléctrico de 0,3 centímetros de diámetro y 2 metros de longitud, extendido en un cuarto que está a 15 Celsius, se calienta por resistencia hasta 152 Celsius. La caída de tensión eléctrica es de 60 voltios y la corriente eléctrica es de 1,5 amperes. Determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección entre el alambre y el aire del cuarto. ¿Se comprende el ejercicio o hay algo ahí que aclarar? Pero chicos, ¿entendió el ejercicio o no? Sí, yo sí, profe. Gracias. Pero vamos a resolver. Carlos, ¿podríamos volver porfa a la fórmula? Un momentico. Q es igual a HA delta T. Sí. 34,87. Entonces eso es vatio por metro cuadrado, grado Kelvin. 4,80.
Bueno, vamos a mirar, a ver, ¿alguien más ya terminó? ¿Alguien más terminó? ¿Alguien ya terminó? ¿Alguien más? Pues resolvemos el ejercicio. Nada, no entiendo. ¿Están? ¿No están? Ya, me acaba de dar 109,5 Ya el valor vamos a de... mirar. Vamos a mirarlo ahorita. Ahorita lo miramos en detalle a ver por qué son los resultados. ¿Alguien más terminó? Nicolás, Sebastián, Alessandro, Amela. Ahí vamos, profe. Profesora, me medio 203,15. Ya vamos a mirar. Bueno, ya tenemos tres valores. Vamos a mirar el ejercicio a ver cómo se resuelve. ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Fíjense qué datos nos están dando. Nos están dando unas dimensiones del alambre. Nos dan diámetro de 0,3 centímetros, longitud 2 metros. ¿Sí? Entonces ya tengo yo forma de calcular también la superficie expuesta. Nos dicen que la temperatura del cuarto está a 15 Celsius y nos dicen también que se calienta por resistencia hasta 152 Celsius. Pues ya tenemos un diferencial de temperatura. Mm. Luego nos presentan una tensión eléctrica de 60 voltios por una corriente de 1,5 amperes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Para poder determinar ese coeficiente de transferencia de calor. Sabemos que Q es igual a H por A por delta T. Entonces, el H es el que tenemos que calcular. Entonces, aquí tenemos que mirar cuál es la información que tenemos. ¿El A lo tenemos? Sí, ¿cierto? Vamos a calcular Sí, sí, el área, la perdón, superficie. la
superficie. superficie. Eso es La lo que está del, superficie. ¿El de la delta T lámpara. también, el delta T también lo tenemos? Sí, Sí. Delta T lo 127. tenemos. ¿Qué necesitaríamos calcular así que no tendríamos a la mano así para decir, no, es este número, este valor? ¿Qué tendríamos que hacer? La Calcular potencia, 90 vatios. el Q. Calor. Ujú. Entonces vamos a mirar cómo calculamos eso. Esa velocidad de pérdida de calor va a ser igual a la rapidez de generación de calor por la resistencia. Entonces tenemos un voltaje de 60 y una resistencia, una corriente de 1,5 amperios. Entonces eso nos va a dar 90 vatios. Esa va a ser el Q que estamos generando nosotros allí, en ese caso. Ahora, la superficie será T por diámetro por L. Diámetro 0,003 por L, que es 2 metros por pi. Eso nos da 0,01885 metros cuadrados. Bueno, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué necesitaríamos hacer? Irnos a la fórmula. Despejar Irnos a la fórmula. Entonces tenemos una fórmula que dice que Q es igual a H por A por delta T. Entonces H será igual a Q dividido A por delta T. Entonces será los 90 vatios dividido la A en la superficie que nos dio 0,01885 metros cuadrados y delta T que es 152 menos 15. Eso nos da 34,85 vatios por metro cuadrado. ¿Quién me decía que le había dado cuánto era? ¿100? ¿Ciento qué? 109,5 en mi caso. 109. ¿Y por qué sería? ¿Qué dato raro utilizó por Ah, ahí? creo que fue en el cálculo de la superficie. Ah, ya. Sí, de hecho, Ok. ahí es donde me está dando distinto. Este, ujú. Sí, sí, fue más que todo un tema de que me lo imaginé otra vez como digamos, para estimar la superficie externa, como si fuera algo que, como la vez pasada, el tubo de la vez pasada que usted abre, ¿verdad? Sí, Y al final lo sí, ve como un solo rectángulo. sí. Bueno, ok. Eh, ¿Seguimos entonces? ¿Tenemos alguna otra inquietud o seguimos? Vamos entonces por radiación. Pues la radiación, ¿qué será? Mm, La radiación básicamente tiene que ver con esa transferencia de calor a través de ondas, ondas electromagnéticas. No necesitamos nosotros un medio específico. Nosotros tenemos radiación desde el Sol y recibimos la carga térmica del Sol aquí en la Tierra. Mm. Pero aquí podemos tener también radiación. Podemos recibir el calor de una fuente que puede ser, por ejemplo, un horno. Ese horno nos envía a nosotros una carga térmica y esa carga térmica la estamos recibiendo nosotros en razón de que esa cantidad de carga térmica pasa por el aire que está ahí entre el horno y nosotros y nos llegan. Nosotros la recibimos a través de ese aire que está en medio. ¿Sí? Mm. Esa cantidad de calor que se transfiere por radiación obedece a la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, indica que esa densidad de flujo de esos cuerpos es igual al producto de la diferencia de temperatura entre los cuerpos. Nuevamente vamos a trabajar con un diferencial de temperatura. Pero aquí
elevada a la cuarta potencia. Va a depender también de la emisividad del cuerpo de mayor temperatura. ¿Esto qué significa? Que los cuerpos tienen una capacidad de emitir calor. Entonces, aquí es donde hay que tener en cuenta esa capacidad de emitir esa carga térmica. Y va a depender también de la constante de transferencia por radiación. Entonces, ¿cómo se da esa ecuación? Esa ecuación es esta. U igual a epsilon por sigma por A por delta T a la cuarta potencia. ¿Qué tenemos ahí de raro? No hay nada raro en esta situación. ¿Qué conocemos ahí? Diferencial de temperatura. Sí, muy normal para nosotros. Superficie, muy normal para nosotros. Sigma, ¿qué es? La constante de transferencia por radiación, o la constante de Stefan-Boltzmann, como se le conoce. Y epsilon, ¿qué es? La emisividad. Pues, ese valor de emisividad depende del tipo de cuerpo que se está trabajando. Y aquí es donde está la parte interesante. Esa emisividad está entre valores, o tiene valores entre 0 y 1. Y se determina que es la emisividad para los cuerpos grises. 0, ¿qué quiere decir? Que no emite nada. 1 es el que emite mucho. Y el que emite mucho se le conoce como cuerpo negro. En este caso, la emisividad de 1 para nosotros es la emisividad del Sol. Los demás cuerpos de ahí para adelante van a tener una emisividad menor, que ya no son cuerpos negros, serán cuerpos grises. Y sigma tiene un valor de 5,67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Y recordemos, Kelvin a la cuarta, ¿por qué? Porque la expresión matemática nos dice que el diferencial de temperatura debe estar elevado a la cuarta potencia. ¿Ahí vamos bien? Esto es lo que nosotros tendríamos en radiación. El Sol, que nos emite los rayos, lo recibe la naturaleza, los cuerpos verdes de la naturaleza, y lo recibe acá. Y lo transfiere a través del techo, y aquí adentro se puede vivir tranquilo. El calorcito del sol. Ahora, la transferencia de calor por radiación es más rápida. Es la más rápida que podemos tener. Ocurre a la velocidad de una radiación. Y no tiene alteraciones en el vacío. Dice, todos los cuerpos con una temperatura que esté por encima del cero absoluto emiten una radiación térmica. Entonces, en realidad, todos los cuerpos pueden emitir radiación. Todos, absolutamente todos los cuerpos pueden emitir radiación. Es un fenómeno volumétrico. Se le considera un fenómeno superficial para los cuerpos opacos, como los metales, la madera, la roca. ¿Por qué?
porque esa radiación que puede emitir desde el interior del cuerpo, prácticamente no llega a la superficie. Demora tanto tiempo en llegar a la superficie que no es posible utilizarlo. Tenemos unos valores de emisividad de algunos materiales tomados a una temperatura de 300 Kelvin. Tenemos una hoja de aluminio anodizado, cobre, oro, plata, acero, pintura, negro, blanca, la piel humana, el agua, la vegetación. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio dice, una persona con una superficie expuesta de 1,4 metros cuadrados y una temperatura exterior de 36 Celsius se encuentra en un cuarto que está a 22 Celsius, mientras que las paredes, el piso y el techo están a 10 Celsius en invierno y a 25 Celsius en verano. Determinar la velocidad de transferencia de calor por radiación entre la persona y las superficies que la circundan, teniendo en cuenta que el factor de emisividad de la persona es 0,95. Dejemos un ratico en esto a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene ya algún dato? Presente la fórmula, por favor. Listo. Por favor, el valor de la constante. No más adelante. La de la piel también. La emisividad de la piel, 0,95. Punto 95, sí, señor. Sí.
¿Cómo vamos? ¿Qué significa temperatura exterior? ¿Exterior del cuarto o exterior del cuarto? El Sí, cuarto sí, está a 22. sí, sí, sí. Paredes, piso y techo. Mm. ¿Tenemos ya algún dato? He obtenido un valor, ahora en este caso el delta T lo consideré, digamos, con respecto a las condiciones del cuarto en invierno, que dice que son 10 grados. Ujú. Me está dando, vamos a ver, un Q de 0,0345 watts en este caso. Wow. Que prácticamente no hay transferencia. Ujú. En invierno, ¿Cómo dice? Bueno, creo que tenemos que asumir la temperatura del cuerpo humano. Si asumimos 37, el cuerpo está emitiendo tanto en invierno como en verano. Y, y en ambos casos transfiere de 37 a 10 o de 37 a 25 en el verano. Obviamente uno pierde más calor en el invierno en esa condición que en el verano. Lo que no sé que juega el 22. Si emitimos calor por radiación directamente del cuerpo a la envoltura, digamos, porque está considerando pared, piso y techo a la misma temperatura. bueno, lo miramos a ver qué pasa. Sí. Sí.
Pues miremos el primer caso. ¿Qué pasa en invierno? En invierno tenemos una emisividad de la piel de 0,95. Sigma, 5,67 por 10 a la menos 8. La superficie de piel de la persona, 1,4 metros cuadrados. Y ahora viene diferencial de temperatura elevada a la cuarta. Fíjense que en invierno, nos dice que en invierno las paredes están a 10 Celsius. ¿Sí? La persona está a una temperatura, tiene su pared exterior, su piel, a 36 Celsius. Entonces aquí sería 36, como esa es en Kelvin, tenemos que medirlo en Kelvin. 36 más 273 elevado a la cuarta, menos la temperatura a la cual está sometida en invierno, que es 10, que es lo que está entre las paredes, piso y el techo. Es menos 10 más 233 elevado a la cuarta. Eso nos da 203,79, o sea, casi 204, 203,8 vatios. La transferencia entre la persona y la superficie que la circunda. ¿Qué estamos viendo hasta ahí? Por ahí dice Víctor, no entiende qué pasa con los 22. ¿Los 22 los necesitamos? Sí, sí, la única duda mía es que no sé por qué se usó 36. Porque es Sí, que 36 es la temperatura exterior de la persona. Una persona con superficie expuesta, eso fue lo que le pregunté, porque yo lo interpretaba como exterior. no el No, no, exterior de la persona. sí, sí, Superficie expuesta de 1,4 metros cuadrados y una temperatura exterior de 36. Está dentro de un cuarto que está a 22. sí, sí, perfecto, eso mismo, así mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el siguiente caso? El siguiente caso, que es en verano, es exactamente lo mismo, pero ¿dónde está la diferencia? Que ya no vamos a restar de 10, sino vamos a restar de 25. Entonces, en verano, la transferencia va a ser menor. ¿Por qué razón? Porque la temperatura de las paredes del cuarto está más cerca de la temperatura de la piel de la persona. Sí. Ay, tengo una duda. Yo, Eh, en el caso del delta T a la 4, digamos, yo lo había calculado como, bueno, temperatura del cuerpo menos temperatura ya sea del piso y paredes y demás, pero es, digamos, ese delta elevado a la 4. Y es que acá viéndolo eh, sí, acá, digamos, en la filmina, veo que dice eh, un valor a la 4 menos el otro valor a la 4. sí, porque es que así es. Es la diferencia de los valores a la cuarta potencia. La diferencia a la cuarta potencia. No es la cuarta potencia de la diferencia, sino la diferencia a la cuarta potencia. Entonces, 36 más 223 a la cuarta potencia menos 10 más 223 a la cuarta, o menos 25 más 233 a la cuarta potencia. Ya, ok, ok. Y eso nos daría 92,79.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en invierno el flujo es muchísimo mayor. Entonces, como en invierno el flujo es muchísimo mayor, entonces por eso es que en invierno siente escalofrío, porque está perdiendo, ¿sí? Mientras que en verano va a sentir el famoso bochorno que se llama, ¿no? Mm, mm, Fíjense que en invierno este valor es altísimo, está perdiendo, entonces como si le estuvieran quitando una cantidad de carga térmica al cuerpo grandísima. En verano no tanto, verano no es así. Entonces, en invierno va a sentir escalofrío. ¿Estamos bien ahí? sí, Sí, señor. Yo tengo una pregunta, es que Sí, David. en la fórmula, no sé, no está dando y estoy como embolatadito un poquito. La fórmula anterior, ¿Cuál? la del ejercicio, la de ¿Esa? los, sí, ¿Qué pasa? es que no me está dando los 204 vatios, digamos en invierno, pero, pero, ¿La otra sí le da? no tampoco. Es que, creo que es por el tema De la cuarta potencia. a la cuarta potencia, o sea, se elevan las dos, no se eleva el diferencial, No, exacto, no se eleva el diferencial. se Se eleva cada. elevan individualmente y luego se hace la diferencia. Ok, listo, creo que allí es donde está de pronto el Sí, error. puede ser, Es que no me daba y no entendía, pero bueno, voy a. puede ser, sí. Puede ser ahí donde está la dificultad. Bueno, tenemos ya, nos quedan 3 minutos. Entonces yo creería que en honor a que las otras veces nos hemos pasado de largo, nos hemos ido mucho más de los 3 minutos, 5 minutos y 7 minutos terminando la sesión. Pues aprovechemos ahorita que estamos en este punto y cerramos nuestra sesión de hoy. La próxima sesión vamos a continuar con este ejercicio, que hay otra cosa complementaria para resolver, bien interesante, antes de entrar a mirar lo que son las propiedades de vapor saturado y ese tipo de cosas y meternos ya mucho más en los conceptos de la psicometría. Me parece interesante que podamos repasar un poquito estas cosas porque la psicometría no está ajena a este ejercicio de transferencia de calor y no está ajena al ejercicio que nosotros hacemos todos los días en nuestros procesos de trabajo con climatización y refrigeración. Entonces, no sé si hay alguna inquietud o hay algún comentario con respecto a lo que hemos hecho el día de hoy. No, señor, de mi parte, antes le agradezco porque sí, estas fórmulas las tenía un poquito olvidadas realmente. ¿Aprendimos algo o no aprendimos? Por Claro, lo menos, por lo menos repasamos algo. sí, digamos que pues toda esta información, pues uno hoy día ya utiliza un software que le saca a uno toda esta carga térmica, ¿no? Digamos en mi caso cuando enseño, cuando selecciono, cuando calculo, pues utilizo un software, ¿no? Sí, Y esto pues le renueva a uno como esos conceptos de dónde y de por qué salen pues finalmente esas cargas, ¿no? Esas cargas de calor. Entonces sí, muy interesante, muy chévere, gracias. no, señor. ¿Alguien más que quiera decirnos si le fue útil, si aprendió algo o no aprendió nada? en mi caso, muy interesante también. Es como un repaso, ¿verdad? De conceptos y es interesante porque vamos a ver, uno siguiendo nada más así como la lógica,
por así decirlo, uno pensaría que la mayor transferencia de calor se da es por, no sé, por contacto o por convección, por ejemplo, y que tal vez por radiación es despreciable, pero bueno, ya aquí se ve que no, más bien es totalmente un valor a considerar importante para los cálculos. Sí, sí, es cierto. Es cierto, a veces uno pasa de largo. Por eso es que cuando estuvimos hablando al principio de algunos conceptos y que Víctor nos decía que el factor de no sé cuánto, que no lo maneja en unidades paganas y yo esas no son las mías, entonces no me lo he aprendido. Pero yo le decía que era equivalente a decir que aquí, por ejemplo, aquí en Bogotá, que por cada 20 metros cuadrados es una tonelada de refrigeración con un sistema de acondicionamiento de aire. Pero exacto, este tipo de cosas, uno se acostumbra a hacer eso y pasa de largo una gran cantidad de situaciones que no las contempla. Y después empieza uno a analizar, caramba, ¿por qué será que este sistema no me está dando lo que realmente debería hacer? Pues hombre, la respuesta es siempre sencilla y lógica, porque pasé de largo por las cosas importantes y me limité a manejar un factor. Y manejo un factor. Mm, Un cuarto de 200 metros cuadrados. Ah, listo, un sistema de 10 toneladas, se acabó. Y resulta que no es así, no es mm, así, porque yo no he considerado si en ese cuarto yo tengo elementos que me generan unas altas cargas térmicas. Pueden ser aparatos pequeñitos, instrumentos pequeños. Bueno, no tanto instrumentos, los instrumentos no generan carga, pero los aparatos sí. Aparato que me genera una carga térmica fuerte. Yo tengo un horno por allá metido haciendo una cosa, tengo un quemador en otro lado, tengo otra serie de cosas que no las estoy viendo cuando yo hago un cálculo genérico. Entonces sí me parece interesante. Bueno, les agradezco y me parece bonito que hayamos podido aprovechar el día de hoy. La próxima sesión, como les digo, vamos a continuar con este mismo ejercicio, una extensión, un ejercicio corto y luego ya nos vamos a meter mucho más de lleno en la parte psicométrica. Muchísimas gracias, chicos. Me encantó tenerlos aquí. Cuando, Estar pasando antes de este momento. despedirnos, Carlos, ¿Qué hubo? Diga, ¿cuándo estaríamos ya como de lleno lo de la ciclometría? ya en la próxima sesión arrancamos a hacer más cosas de esto, sí. A Ok, meternos más en conceptos de psicometría. listo. Entonces ya Mucho más. necesitamos tener la carta ciclométrica impresa, Sí, pues varias hojitas sí, sí. Consigamos varias hojitas de cartas psicométricas. Si quieres, le paso a Dalia. Le voy a pasar a Dalia para que un, for- utilicemos la misma, ¿no? Como un para que... formato que tengo, mm, sí. Sí, no, porque de pronto nos confundimos con las unidades, entonces puede ser un inconveniente, ¿no? Sí, sí, señor. Y Muchas sobre todo gracias. porque no vamos a ponernos a hacer conversiones de unidades, ¿no? mm, Pues yo, Lamento, Víctor, que le va a tocar trabajar con unidades internacionales y olvidarse de sus unidades paganas, pero ¿qué vamos a hacer? Unidades No, verdaderas. y a mí Unidades. también, a mí también me va a tocar, Carlos, porque yo sí estoy muy acostumbrado también al BTU, básicamente. No, yo también trabajo con BTU, pero ya trabajo mucho más en kilovatios. Me dicen, digo yo tantos kilovatios y me dicen, ¿y eso cuántos BTUs? Ay, espérese, saco el celular, busco la calculadora y me pongo a hacer números. Hombre, por Dios, ¿para qué lo Aunque, ponen a uno en aunque, eso? aunque yo Pero ya bueno, medio me aprendí ahí que una tonelada de refrigeración es 3.5 kilovatios, ¿no? Más o menos ahí ya va uno aprendiendo de esos factores. sí, uno aprende algunas cositas por ahí. Sí, una Sí, tonelada de refrigeración son 3.517 vatios, o sea, Max. 3.517 kilovatios. Y también se aprende uno que un kilovatio son 3.412,142 BTUs hora, por Así ejemplo. es, sí. Pues para que no lo tomen del pelo a uno, pero bueno. Sí, sí, no, eso toca ponerle la trampa a la cuestión, porque si no se muere uno ahí de tristeza y no resuelve nada. Bueno, chicos, me encantó tenerlos, muchísimas gracias, encantado, les deseo lo mejor en este resto de día que queda y mañana y nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles vale, profe, 12 gracias. a Vale, continuar gracias, con nuestra muchas actividad. igualmente. gracias.
Igualmente Bien. para todos, que estén bien. Chao. Bueno, Ah, muchas gracias felicidades a igual. todos. Gracias igual.